Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da, Señor, esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Bendiga la vida de mis hermanos presentes, bendiga a los que escuchan, Señor, aquellos que están a través de este sonido, Señor, o que nos van a ver a través de las redes sociales. Que sea usted, Señor, el que les ayude, el que ilumine su vida, su mente, Señor, y su corazón, para que esa palabra puede estar, Señor, dentro de sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, ahora le pido que su Santo Espíritu tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea sagrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, Israel, el pueblo de Israel, ellos se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Y como ellos se rebelaron, Dios les puso jueces. Y entre los jueces estaba Samuel. Fue uno de los jueces que ayudó a librarlos de los enemigos. Cada vez que ellos venían preocupados y afligidos por que el enemigo los estaba dominando, los estaba derrotando, ellos venían a Dios y clamaban, y Dios les había dado jueces. Y en esta ocasión estaba Samuel de juez sobre Israel. Pero Samuel tenía hijos, y Samuel andaba rectamente con Dios, pero los hijos no andaban rectamente con Dios. Ellos andaban desviados del camino del Señor. Ellos se habían apartado, pero no apartado del templo ni nada de eso, sino que ellos servían como jueces, pero eran corruptos. Ellos no eran igual que su padre Samuel. Y como muchos nos pasa, ¿verdad?, que tenemos hijos, pero los hijos no quieren nada con Dios. Cuando los hijos no quieren nada con Dios, uno tiene que seguir clamando. Entonces, eso es lo que Samuel hacía. Pero él, como era uno de los jueces, cuando él ya había envejecido, él puso a sus hijos por jueces. Pero el pueblo los conocía. Y es que ese es el problema cuando el pueblo, el mundo le conoce a usted y dice, este es cristiano. Pero sus hijos no son iguales. Entonces ellos piensan de que como usted anda rectamente o tratando de andar rectamente con Dios, también sus hijos van a estar así. Pero como no es así, ellos dudan. Entonces dijeron, no, este no anda rectamente. Entonces le llevaron la queja a él y le dijeron, sus hijos no andan rectamente con Dios. Y entonces a uno, ¿qué va a hacer? Clamarle a Dios. Y así fue que Samuel vino y puso delante de Dios esa petición de los israelitas que le dijeron, queremos un rey como las naciones paganas. Ellos querían andar así porque ya se habían apartado de Dios y andaban tras los ídolos, tras las naciones paganas. Entonces por eso querían ser como ellos. Querían tener su rey que los mandara, que los sacara a la guerra y fuera con él. Se cansaron de que Dios le guiara. Porque muchas veces así pasa, que el pueblo del Señor no quiere ya nada con Dios. Pero ahí viene la esclavitud de nuevo. ¿Por qué? Porque como ellos se apartaron de Dios y no quisieron que Dios los guiara, ahora va a venir un hombre que los va a someter, los va a hacer esclavos, van a estar a su servicio. Porque eso es lo que Samuel les dice aquí. Porque como Dios le dice, está bueno, no te preocupes, que a quien han desechado es a mí, no a ti, como lo hicieron en Egipto. Entonces Dios le dijo, escucha al pueblo,
ellos pueden tener razón. Así es que desde ahí viene esa promesa, ¿verdad? De que Dios le dice que no se preocupe, que Él le va a dar un rey. Porque como Dios provee lo que usted le clama, Dios le va a dar lo que usted está pidiendo. Pero aquí vemos cómo en la familia no son iguales todos. Todos son diferentes. Así que vamos a iniciar de eso, vamos a hablar de cómo Samuel quiere que su pueblo busque a Dios, pero Dios se aparta. Entonces leamos ahí el versículo 1, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahí está. Que Samuel ya no podía ir y venir y ayudarle al pueblo porque ya estaba envejecido. Porque los años pasan. Entonces dice que como él ya no pudo, él quiso que le ayudaran a ejercer ese cargo de jueces. Pero dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, para que les juzgaran, para que hicieran justicia. Para eso es un juez, ¿verdad? Para hacer justicia delante de Dios, pero en esta tierra. Entonces, ahí está donde Samuel ya no pudo ejercer el ministerio. Llega el tiempo en que uno no puede ya ni caminar. Y así ha pasado con muchos pastores. Ya ha pasado su tiempo, llegaron a la edad donde ya no pueden ellos ejercer el mandato que Dios les ha dado de predicar la palabra. Y todos vamos a pasar por ahí. No es que nadie se va a quedar con una soledad. No, el tiempo pasa, el tiempo sigue avanzando. Y por eso que dice ahí que Samuel ya había envejecido. Y como ya había envejecido, él, bueno, aquí entrego mi puesto. Voy a poner a mis hijos a ver qué tal les va. Pero no funciona. Es que no es solo de poner. Y muchas veces en los trabajos así pasa. Le ponen a gente por cuello. Porque son conocidos. Pero no ejercen bien la función que les toca. Por eso vemos aquí en este país, por ejemplo, que aquí vivimos, cómo han estado cambiar y cambiar ministros de agricultura, de economía. Han cambiado varios. Porque no ejercen bien la función que ellos deberían de ejercer. Así es que esto pasó aquí. Entonces vino Samuel y puso a sus hijos ahí por jueces sobre Israel. Dice, versículo 2 dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, porque allí vivía Samuel. Ahí estaba la casa del pastor de Israel, porque eso es lo que era Samuel. Era el pastor de esas ovejas de ese pueblo. Él odiaba, era un juez, pero envejeció y puso a sus hijos, y ellos estaban ejerciendo la justicia allí en Berseba, dice Dios. Versículo 3. Pero, dice, ahí está el pero. Cuando dice pero, es porque hay algo que no se está haciendo bien. Hay algo que está deteniendo que se ejerzan las cosas bien. Por eso dice pero. Ahí está. No, pero no. No funcionaba. Pero no anduvieron, dice, los hijos por los caminos de su padre. Ahí está. Que usted y yo, como padres, madres, queremos instruir lo mejor que podemos a los hijos. Pero como ellos no entienden, dice de que ellos no anduvieron en el camino de su padre. Ellos no obedecieron el consejo. Entonces Dios puede estarnos enseñando muchos consejos, muchas palabras, pero como si no se obedece, si no se pone por obra, entonces no van a salir bien las cosas. Habrá fracaso. Entonces dice ahí, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron
tras la avaricia. Ahí está, ¿verdad? Ellos se corrompieron, porque Samuel no hizo corrupción. Él fue justo. Entonces dice ahí, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahí está lo que les digo que es un juez, ¿verdad? Un abogado. Tiene el deber de hacer justicia, tratar de defender la causa de aquel que le busca como su juez o como su abogado. Entonces aquí viene y dice que ellos no caminaron rectamente con Dios. Ellos se corrompieron, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho, torcían. ¿Cómo tuercen la ley? Cuando hay de por medio dinero. Por eso dice, se dejaron sobornar, pervirtiendo el derecho, pervirtiendo la ley. Eso es lo que dice allí, pervirtiendo el derecho. No ejercían, como la ley dice, el derecho, sino que buscaban, como buscan ahora, su conveniencia para favorecer a cierto grupo o a ciertas personas. Que me conviene y me está dando tanto. Entonces, así son muchos jueces, muchos abogados, que viene usted, sí, yo le hago el trámite y tratan de sacarle lo malo. Entonces, ese es el problema. De ahí viene ya que no va a funcionar la ley. No va a haber una buena justicia si no hay jueces sometidos a la verdad. Aunque conozcan el derecho, aunque conozcan la ley, pero ellos van a inclinarse. Por eso el símbolo de la justicia o de la corte es una balanza. Porque el poder tiene que estar así, balanceado. Tanto el defensor como el otro que está acusador viendo esa causa. Los dos tienen el mismo derecho. Uno defiende, otro acusa. Pero va balanceado. Pero si el que está como juez principal viendo la causa ya tiene inclinada la voz, no va a ser una buena justicia, porque él ya está esperando, ¿verdad?, el depósito. Entonces ese es el problema. Entonces la justicia no va a ser real. Entonces eso es lo que pasaba con los hijos de Samuel. Samuel los puso pensando que sus hijos iban a andar como él, iban a hacer la justicia como Dios manda, pero dice que no. Ellos entraron en la ambición, en la avaricia. Y entonces, como cuando ya entren en eso, el precio ya está puesto. Si me dan tanto, yo hago que esto se detenga. Y así quedan muchos casos perdidos. Versículo 4 dice, entonces dice, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ahí está. Allá llegaban a la casa de Samuel. Allá vivía, ¿verdad? Y entonces dice que llegaron los ancianos de Israel, se juntaron, llegaron varios, como una directiva, como una comitiva. Y dice que vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y lo iban a ver porque, como él sabía, ellos sabían de que era un juez justo que podría tomar justicia o ver esa causa con justicia, y van a probar cómo funcionaba. Entonces dice ahí en el 5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Ahí está, ¿verdad? Tú has envejecido, ya no ejerces. Eso es lo que le dije. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto. Ahí está, ¿verdad? Como no andan en tus caminos, por tanto, hay que apartarlos, hay que quitarlos, hay que hacer justicia. Eso es lo que le dicen. Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyen ahora un rey. Ahí está, ahí terminaron.
el periodo de los jueces con Samuel. ¿Por qué? Porque no hubo quien más juzgara como Dios no. Entonces dice de que no andan en tus caminos, por tanto constituirnos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahí cambia todo. Ahí cambia porque ellos quieren ser igual que las naciones paganas. Cuando dicen naciones se refiere a la gente extranjera, a la que no es del pueblo de Israel. Entonces por eso es que dice ahí, constitúyenos ahora. Lo están presionando, hay una presión ahí. Ahora constitúyenos un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. Ellos querían ser igual que el mundo. Querían que su rey lo llevara para allá y para acá. No el rey verdadero, sino un rey terrenal. Ese es el problema de muchos. Siempre anda diciendo, hey, ¿quién va a ser el jefe aquí? Entonces ese es el problema. Entonces dice que nos juzgue. Aquí quieren un juez, ¿verdad? Pero ahora quieren un rey. Por eso dice el rey que nos juzgue. Ya no quieren un juez. Quieren la justicia de un rey. Y dice, como tienen todas las naciones. Entonces los cristianos quieren muchas veces ser como el mundo. Como el mundo tiene esto, nosotros también hagamos así. Igual que en las iglesias. Ahí celebran fiestas. Aquí también celebremos. Pero no es igual. No es igual. Porque usted y yo somos diferentes. Porque en nosotros habita el poder de Dios. El poder del Espíritu. Entonces, dice ahí que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó, dice, a Samuel esta palabra. Claro, un juez que camina rectamente no le agrada que otro se corrompa. Porque se pervierten las cosas. Por eso dice ahí, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. A nadie le va a agradar. Esa palabra que le da en el corazón no le agrada. ¿Por qué? Porque se corrompe. Entonces dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel dice, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Ese es lo que hizo. Entonces, para darnos un ejemplo de cómo usted y yo, cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es orar, pedirle a Dios. Porque Samuel tenía ese problema. Samuel 8, ¿no? Versículo 6. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey, que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. Orémosle a Dios. Clamémosle a Dios. ¿Por qué? Porque solo Él tiene la respuesta. El hombre no tiene respuesta. Entonces Samuel vino y no le quedó más que poner la situación delante de Dios. Como les digo, cada uno de nosotros en esos momentos difíciles, situaciones donde nos cuesta decidir o tomar una decisión, ahí está Dios que nos puede guiar. Samuel sabía que esa decisión era difícil. Sabía que él no podía ir y tomar a un hombre y ponerlo por rey. No es solo de tomar una decisión. Hay veces que necesita la dirección de Dios. Hay cosas fáciles que el hombre las puede resolver y no las pone delante de Dios. Pero hay situaciones difíciles que uno no puede tomar cualquier decisión, porque esa decisión nos va a estorbar toda la vida si nos equivocamos. Entonces aquí dice que Samuel le dijo el pueblo, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel dice, oró a Jehová. Entonces oró a Dios y claro, Dios le respondió. Por eso le digo yo, la palabra es bien clara.
Cuando el profeta Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé, había recibido de Dios esa palabra. Porque Dios responde. Por eso ahora vemos cómo Samuel oró. Eso es lo que dice ahí. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel. Le contestó. Por eso es que dijo ahí, clama a mí y yo te responderé. Y dijo Jehová a Samuel, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Ahí está. Tenía que oírlos. Tenía que tener esa paciencia para oír los reproches. ¿Por qué? Por la mala decisión de los hijos. Porque los hijos no hacían lo recto. Entonces, como ellos fueron la causa de que el pueblo se apartara de Dios y pidiera a un guía como hombre. Que un hombre lo quiera, que no fuera ya más su guía a Dios. Por eso es que le dijeron, danos un rey que nos juzgue, porque tus hijos como hombres no sirven, no son jueces rectos, no son como tú, le dijeron. Entonces dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. O sea, hay que oír al pueblo, hay que oír qué es lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque el pueblo muchas veces tiene sabiduría. Entonces le digo, ellos son sabios, ahí déjalos oídos. Ellos quieren un rey y quedárselo. Y dice, en todo lo que te digan, oye la voz del pueblo. Por eso es que está ese famoso dicho, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Es un dicho, ¿verdad? Porque aquí Dios le dijo, oye la voz del pueblo. Y todo lo que te digan. En todo lo que te digan. Dice, porque no te han desechado a ti. Ahí está la respuesta. Oílos, que no es a ti que te están desechando. ¿Por qué? Porque el conocimiento permanente o eterno de Dios lo hace saber todo. Y Samuel no veía ese punto. Samuel no veía que a Dios es que estaba desechando. O si lo veía, no lo discernía como Dios se lo puso. Y le dijo, no te preocupes, que si vos preocupado, si a mí me están desechando. Eso es lo que le digo. Y digo, en todo lo que te digan, escúchalo, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El pueblo se perdió ahí, porque el pueblo se pierde cuando ya no es guiado por Dios. Entonces, por eso es que Dios le dice, escucha al pueblo, en todo lo que te diga. Al final no es que te estén desechando a ti, me están desechando a mí, porque ahora quieren que otro hombre les guíe. Entonces dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, para que ya no sea su rey. Ahora quieren un rey humano, no un rey eterno. Entonces, el punto es de que usted y yo no tenemos que andar buscando reyes en esta tierra como hombres que nos guíen, estando nuestro rey. Dios es nuestro rey. Dios es nuestro guía. ¿Por qué lo vamos a desechar? Por ser como el mundo. Porque eso es lo que ellos hacían. Ellos querían ser como las naciones, dice, paganas, como el mundo hace. Pero usted y yo ya no vamos a ser como el mundo. Usted y yo tenemos que ser más sabios, porque en nosotros hay espíritu de sabiduría. Como lo hubo en Daniel, cuando le reconoció Nabucodonosor, que era Daniel, un hombre de Babilonia, sabio. Era un caldeo. Fueron cautivos, pero era de la tribu de Judá. Pero fueron cautivos por el rey Nabucodonosor en Babilonia. Pero él le dijo al ayudante, escógeme a 10 hombres sabios de los cautivos. Y allí escogieron a Daniel. Y era un hombre sabio. Había sabiduría de Dios. Porque eso es lo que el rey le pidió, o alguien que sea sabio. Entonces dice,
No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. 8. Conforme, dice, a todas las obras que han hecho. Han desechado a Dios, como lo hicieron en todas las veces desde que los saqué de Egipto, le dice Dios. A mí me desecharon desde que los libré de Egipto. Ellos me vinieron desechando, me vinieron apartando. Entonces le dice, me han desechado a mí, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Ahí está. El pueblo todo el tiempo ha despreciado a Dios. Todo el tiempo no ha querido obedecer. Todo el tiempo ha querido hacer como ellos piensan. Entonces así quería ahora. Entonces, por eso dice allí, ¿verdad? Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. ¿Qué hicieron en Egipto? Se olvidaron de Dios. Desecharon a Dios. Hicieron un becerro. Porque dijeron, Moisés ya murió quizás. Y Moisés estaba en la presencia de Dios, recibiendo la ley para guiar a ese pueblo. Porque Dios siempre ha querido guiar a su pueblo, llevarlo a buen rumbo, a que pueda llevar una vida recta delante de Dios sin tener tantos enemigos, tantos problemas, situaciones difíciles, sino que dice allí, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Ahí está lo que hacían. Servían a dioses ajenos. Y Dios los acababa de sacar de Egipto. Les acababa de dar mandamientos. Pero ellos no obedecieron. Entonces dice, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo, le dijo a Samuel. No te preocupes, que ya me desecharon a mí y ahora no te están desechando otra vez a ti, sino que a mí de nuevo. Yo estoy acostumbrado a que ellos me hagan de un lado. ¿Para qué cuesta cuando uno lo miran así de lejos, como ignorante? Así hizo el pueblo de Israel. Y muchos en este tiempo así miran a Dios así de lado, que les estorba en el camino donde va a pasar, cuando Él lo que quiere es guiarlos. Y que ese es el punto de nuestra vida. Dios es nuestro centro principal. De que si somos guiados por Dios, ¿quién nos va a torcer el camino? Si Él es el que endereza las veredas torcidas o los caminos torcidos, Él los endereza. Por eso que usted y yo tenemos que aprender de la palabra, de lo que Dios quiere hablar, porque Él es bueno. Entonces por eso es que dice ahí, para que no reine sobre ellos, dice, conforme a las naciones paganas han hecho, dice, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Versículo 9, para ir terminando. Ahora pues, le dice, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos. Vaya, ahí le está diciendo Dios un consejo a Samuel. Oye su voz y protesta contra ellos. ¿Qué le quiere decir? Reprende. Decides lo que va a pasar. Tenés que darles las instrucciones de lo que ellos van a hacer y van a padecer. Porque lejos de Dios vamos a padecer muchas cosas. Eso es lo que pasa. Dice, conforme a todas las obras que han hecho, dice, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, se hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Le vuelve a decir, oí su voz. Estate atento. Porque ellos en algo tienen que tener razón. Entonces dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahí está. Todo el peso de la esclavitud del pecado en que ellos han caído, ahora cae sobre ellos cuando piden un rey. ¿Y cuál es ese peso?
el peso de volver a ser esclavo de alguien, como eran esclavos en Egipto. Ahora van a ser esclavos de un rey. Eso es lo que le dice. Explícales ahí, le dice, lo que van a sufrir. Así usted y yo expliquémosle a los hijos, ¿verdad? ¿Cómo van a sufrir? Aunque no entienden. Pero como ellos dicen, ya somos mayores, ya tomamos decisiones, pero si ellos no toman las decisiones consultándole a Dios, no les va a ir bien, van a sufrir. Y ahí es que viene el sufrimiento de los padres, donde ve a sus hijos sufrir, perdidos, pasando por situaciones difíciles, quizás cárceles, hospitales, muerte. Pero ¿y qué se va a hacer si ellos ya no escuchan el consejo? Entonces, por eso que Dios le dice, va, entonces oye su voz, le dice, más protesta solamente contra ellos, pero enséñales o muéstrales cómo les irá o cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Vaya, entonces le está diciendo que el rey lo va a tratar no con cariño, con amor. Lo va a tratar como esclavos. Porque el hombre es cierto. No va a venir, lo va a venir contemplando. A mis hijas yo les dije, ustedes van a salir de profesionales, pero en los trabajos no la van a andar contemplando. Ahora se dan cuenta cómo es la cosa. Porque eso es lo que Dios le está diciendo a Samuel. Exhórtales lo que les va a pasar. Vámonos al 10 para ir viendo lo que les va a pasar al pueblo si no obedece. Versículo 10 dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Vaya, entonces toda la palabra que Dios les dijo, exhortarles, decirles, reprenderlos, lo que les va a pasar. Entonces, por haber pedido a un rey, dijo el 11, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Así hará. Ahí estemos atentos. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Ahí de ahí viene el cobro de impuestos. Van a pagar tributos, los van a mandar a la guerra. Eso es lo que dice ahí. Entonces dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de él, de su carro. Ahí está, donde cada joven tiene una obligación de ir a prestar servicio militar, porque es una orden, una ley que el hombre hizo. Entonces, por eso dice, va a estar detrás de su carro, allá andan, en sus carros, manejándole a los jefes. Versículo 12 dice, y nombrará, dice, para sí jefes de miles, jefes de 50 o cincuentena, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Ahí está. Entonces los va a poner como esclavos. Háganme estas armas, quiero una cosa así, pero bien hecha. Y uno tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque el pueblo pidió someterse a un rey. Versículo 13. Tomará también, dice, a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras, planchadoras. Va, que por eso que la hermana Victoria le toca ir a planchar y a lavar. Porque eso viene desde antes. Que así van a ser tomadas por andar pidiendo a un hombre como guía, por apartarse de la guía que era el rey eterno, nuestro Dios. Versículo 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra. El fruto de la tierra hay que dárselo. Y a Dios no le queremos dar. Entonces dice, asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestra viña y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Ahí está. Hay que darle a Dios, no al hombre. Pero como aquí eligieron a un hombre, hoy hay que darle al hombre, hay que pagar tributos, hay que pagar impuestos, todo eso dice, versículo 15. Diezmará, dice, vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Ahí está, ¿verdad? Para darles de comer a los empleados públicos, que les van a pagar el sueldo, están trabajando. Entonces el impuesto hay que pagarlo. Por eso dice diezmará. Por eso hay un impuesto, ¿verdad? Que es pago. La renta, el IVA, muchos impuestos. Y eso puede aumentar o puede poner otro. Eso es los diputados ya de la asamblea. Entonces dice el 16, ¿verdad? Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos
hará sus obras. Ajá, nos va a poner a trabajar duro, a construir un edificio, a todo. Eso es lo que dice. Pues esas son las obras que hace. Por eso anda un montón ahí trabajando. ¿Por qué? Por la misma esclavitud que el hombre escogió, al no querer que Dios lo guiara, porque Dios no les ponía ese esfuerzo. Si Dios desde que hizo al hombre lo hizo para que no trabajara, sino que comiera de lo que había en el jardín del Edén. Pero como todo cambió por el pecado, entonces, 17, diezmará también, dice, vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Por eso que ustedes somos siervos de otros. Le servimos a otros. Porque así se escogió. Así fue que el hombre escogió. El pueblo de Israel escogió ser guiado por un hombre y no por un rey. Dice el 18: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderán aquel día. Vaya, ahí está el punto. Cuando ya seamos explotados por los reyes, que ya no aguantamos, ahí le vamos a clamar a Dios: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pagando? No, es que ya Dios ya no nos va a oír. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice: y clamaréis aquel día por la aflicción que tenemos a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová, dice, no os responderán aquel día, aunque le clamemos. No, ustedes pidieron un rey, hoy obedézcanle. ¿Cómo hoy está Dios poniendo y quitando? No, ustedes pidieron un rey, ahora es un presidente, otro rey, pero obedezcan, porque ustedes lo pidieron. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero el pueblo, dice, no quiso oír la voz de Dios y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Ahí está la necedad del pueblo, ¿verdad? Y nosotros seremos, dice, también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ahí está lo que quería. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Ahí está. Que el pueblo dijo: no, le vamos a hacer frente, vamos a soportar todo eso, pero ese rey va a andar con nosotros. Y entonces el versículo 22 dice: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Y qué dice el capítulo 9? Que hay un rey ahí, ¿verdad? Que Saúl es el elegido rey. Ese es el primer rey que ellos pidieron. Entonces, ahí está, donde Dios los complació. Pidieron un rey, Él les dio rey. No obedecieron a Él, se apartaron de este Egipto. Así que usted y yo no seamos como este pueblo, ¿verdad? De renegar contra Dios, de que ya no queremos a Dios, sino sigamos obedeciendo, porque Él es fiel. Así es que la palabra ya está, hermanitos.